¿Sí? Sí funciona. Que no tiene luz, no sabía. Antes sobre el tema de hoy, la lucha contra el antisemitismo, la prevención, el monitoreo en entornos digitales, un reto que es cada vez mayor y que tiene un efecto muy importante en el ámbito general de la lucha contra el antisemitismo. Los dos primeros paneles los hemos organizado con representantes clave de la Administración Pública, particularmente muchos miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, y también daremos voz a algunos representantes del sector privado, incluyendo plataformas digitales que van a estar con nosotros, y también les agradecemos el esfuerzo. Tendremos un tercer panel que yo tendré el placer de moderar, que contará con la participación de destacados representantes internacionales de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, el enviado especial de Austria para la lucha contra el antisemitismo, y yo creo que también va a ser muy interesante a la hora de conocer las buenas prácticas de otros países, otras organizaciones en esta cuestión que presenta tantos problemas y que supone un reto tan importante. Esta segunda edición del foro es organizada por el Centro Sefarad de Israel en estrecha colaboración con los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Me gustaría subrayar de manera muy especial la implicación de nuestro socio habitual, la Federación de Comunidades Judías de España, que integra ese grupo el primer grupo de trabajo de esa comisión. Y luego a todos los miembros de la comisión que van a estar aquí hoy con nosotros, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Overaxe, el Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Dirección General de Libertad Religiosa. Gracias a todos porque son igual de partícipes del centro en este seminario de hoy. Y estamos encantados de poder contar con ellos. Me apunta Rosa, la Autoridad Independiente para la Igualdad, que también se ha incorporado a este grupo primero. Lo que me gustaría decir en relación con el tema de hoy es que yo llevo unos meses al frente del Centro Sefarad de Israel y como coordinador del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, pero la verdad es que desde el primer momento tuve la sensación de que seguramente el mayor reto al que nos enfrentábamos en materia de lucha contra el antisemitismo es el antisemitismo online, el antisemitismo en los entornos digitales. Esto es algo que he podido constatar en reuniones internacionales con otros enviados especiales y coordinadores contra el antisemitismo. Es muy llamativo ver cómo en las reuniones en las que encuentras a países tan diversos como Estados Unidos, Rumanía, Australia, Bélgica, todos y cada uno de nosotros indicamos como seguramente el mayor problema al que nos encontramos en los delitos de odio en España en el año 2024, y habla en términos generales de un aumento de los delitos de antisemitismo de un 60,9%. Estos datos se ven confirmados por el Observatorio de Antisemitismo de España, que en su informe de 2025 hablaba de un incremento desde 2023, 60 casos, hasta 2024, en que se había pasado a 193, un aumento de aproximadamente el 222%. Y hemos podido comprobar que en realidad gran parte de este aumento se debe al incremento vertiginoso de la presencia de delitos de odio y discurso de odio online. Esto no es solo así en España. En el último informe elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de enero de 2026 se señala también una normalización del antisemitismo en el ámbito online, que luego tiene, como es natural, un reflejo en la vida física, en el ámbito offline. Y según los datos de la encuesta realizada por la FRA, el 90% de las personas judías participantes en la misma habían encontrado contenidos antisemitas en redes sociales por el uso de la inteligencia artificial para crear desinformación y teorías de la conspiración de forma masiva. Y se insiste, siendo el ámbito de trabajo de los enviados de la Unión Europea, en la importancia de que las plataformas tecnológicas cumplan de manera estricta con la normativa vigente y muy particularmente con la Ley de Servicios Digitales. Todos estos temas vamos a verlos aquí hoy y
con el telón de fondo al que me estoy refiriendo. Una parte muy significativa de los casos de antisemitismo denunciados en la Unión Europea ya tiene lugar en Internet. Es un fenómeno que se manifiesta en redes sociales, en secciones de comentarios de medios de comunicación, plataformas de streaming, videojuegos, etcétera, y que suponen vectores privilegiados para transmitir mensajes de odio, ya que se requieren muy pocos recursos y se llega a audiencias masivas. Como digo, todos estos temas los vamos a poder analizar. Esperamos que nuestros panelistas puedan darnos ideas constructivas sobre cómo acometer esta cuestión que tanto nos preocupa y que pone además en cuestión los propios cimientos ya no solo de la seguridad de las comunidades judías, del bienestar de las comunidades judías en España y en los países de Europa, sino también los propios cimientos de nuestras sociedades democráticas que se basan en la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad. Espero que les parezca muy fructífero el seminario de hoy y les vuelvo a dar las gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. ¿Tú puedes ponerte más cerca de mí? Por favor. Más que nada también para la cámara. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero saber si los ponentes que van a intervenir online, vía Zoom, me oyen perfectamente, ¿verdad? Genial, vale. Muy buenos días. En esta mesa redonda abordaremos uno de los desafíos más persistentes y a la vez más mutables de nuestra era globalizada, el discurso de odio antisemita en los entornos digitales, especialmente en nuestro país. En un contexto internacional marcado por la volatilidad y la polarización, las redes sociales, bajo el título Prevención, lucha y lecciones aprendidas en tiempos complejos, este panel no solo busca diagnosticar el peligro del discurso de odio antisemita en la red, sino también identificar posibles soluciones tangibles, reforzando la colaboración conjunta entre los stakeholders, los actores. Para ello, contamos con un panel de excepción que representa los 4 pilares fundamentales en esta lucha: la investigación académica, la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, la protección legislativa y la monitorización institucional. Quisiera agradecer a los ponentes de este panel su participación. A mi izquierda, Carlota Matesanz, experta e investigadora independiente, experta en el análisis de narrativas de odio y antisemitismo online, quien nos aportará la visión técnica sobre cómo operan estos discursos en la sombra digital y cuáles son los retos actuales en este fenómeno. José Luis Zimmermann, que nos acompaña, va a participar online, director de políticas públicas para España y Portugal en Meta, quien nos explicará el papel de Meta como una de las grandes plataformas respecto a la prevención de la propagación de este tipo de discurso de odio y las herramientas de moderación y seguridad para frenarlo. A mi derecha, Tomás Fernández, director de Oberaxe, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, pieza clave en la monitorización y seguimiento del discurso de odio en nuestro país. Y, por último, y no menos importante, María Teresa Verdugo, online, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, organismo esencial que aportará la fuerza institucional, será quien convierta la preocupación social y los datos estadísticos sobre el discurso de odio antisemita en acciones de protección jurídica y reparación para las víctimas. A todos ellos les quiero dar las gracias también por el esfuerzo de encajar sus agendas tan apretadas para participar en este panel. El discurso de odio antijudío en los entornos digitales ha experimentado una expansión alarmante a nivel global y nacional, como recordaba nuestro director general, impulsado por la rapidez y la distorsión de los algoritmos y el anonimato que ofrecen las redes sociales y el resto de plataformas. En los últimos años, y especialmente tras las crisis geopolíticas recientes en Oriente Medio, los antiguos prejuicios antijudíos han mutado también en el espacio digital en narrativas modernas que deshumanizan y estigmatizan a la comunidad judía y a las personas judías, como es el antisemitismo antisionista, utilizando desde teorías de la conspiración hasta las peligrosas
Los organismos institucionales de monitorización de este tipo de odio en Internet en todo el mundo, incluido Braxe, han detectado un aumento muy significativo en la presencia de contenidos que fomentan el odio contra los judíos, evidenciando que el entorno digital no es un espacio aislado, sino un ecosistema donde la desinformación puede normalizar la intolerancia y erosionar los valores democráticos religiosos o evitando participar en eventos comunitarios. En un fenómeno conocido, ya que la deshumanización digital reduce la barrera moral hacia la agresión en el mundo real, amenazando la integridad física y el derecho fundamental a vivir en libertad y sin miedo a estas personas judías. Por último, los judíos españoles en particular y otras nacionalidades en general reconocen que se han visto obligados a adoptar comportamientos y medidas para mitigar el riesgo del creciente antisemitismo que se expande con rapidez en Internet, lo que incluye limitar la información personal compartida, evitar determinados espacios digitales o temas a tratar, reducir la visibilidad de su identidad judía o eliminar cuentas en redes sociales. Esta incapacidad para participar plenamente y con seguridad en la vida pública cotidiana debido a la identidad judía supone un efecto disuasorio en tiempo real. La propagación intencionada del miedo y el aislamiento es una táctica extremista muy utilizada, habitual en las formas de odio. Esta incapacidad para participar en la vida pública cotidiana debido a la identidad judía supone un efecto disuasorio, esto ya lo he dicho, perdón. Y por último, vamos a pasar ya a las intervenciones, comenzando por, a mi izquierda, Carlota Matessant, investigadora independiente, experta en antisemitismo online. Es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora por doctoral en la Universidad de Tel Aviv y la Fundación Memorial de la Shoah, creo, ¿no? Pues es francesa, Memorial de la Shoah francesa. Así como investigadora Margarita Salas en el Birkbeck College de la Universidad de Londres y docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja sobre el discurso público en torno al antisemitismo, el discurso de odio online y las intersecciones entre identidad, prejuicio y memoria. Tiene la palabra. En aquel. Sí, aunque no tiene luz, funciona. Es así. No tiene explicación. Hola, buenos días. Es para mí un placer estar aquí. Me siento, la verdad, muy honrada de compartir este panel. Que no funciona. Pues no. La tecnología creo que es muy apropiada. Nos adaptamos. Empezar así. Bueno, pues como decía, que, buenos días, es un placer estar aquí, compartir este panel que creo que va a ser muy interesante y escuchar al resto de las personas que van a hablar hoy. Creo que es muy necesario, es un tema fundamental, desgraciadamente, en la actualidad. Y bueno, muchísimas gracias a José Tobar, el director de Casa Sefarad, y a Rosa Méndez por organizar algo tan necesario. Yo voy a hacer mi pequeña aportación desde la esquinita de la investigación y voy a intentar ser breve para dejar la mesa al resto de personas que están conmigo hoy. Hablando con Rosa, pensamos quizás en empezar hablando de retos y propuestas. Creo que si tenemos que hablar de retos, la lista probablemente es muy larga, pero me gusta siempre plantearlo desde el hecho de que hablamos de un tema muy complejo, pero a mí me gusta pensar que la complejidad siempre es el punto de partida para hablar más sobre algo, para profundizar más sobre algo, ¿no? Y no para dejarlo en la tan complejo, es mejor no hablar de ello. Y por otro lado, desde el punto de vista de la colaboración, que me parece muy necesaria entre instituciones, entre la academia y el gobierno, la sociedad civil y, por supuesto, indudablemente el mundo corporativo de las plataformas. Desde esa perspectiva, siempre me gusta empezar hablando de un poco a lo que yo más me dedico, que es el discurso sobre el discurso, ¿no? Y siempre me gusta empezar hablando de las cuestiones que tienen que ver con las definiciones y cómo los temas que nos ocupan, en este caso el antisemitismo, aparece o precisamente no aparece dentro de del policy making, principalmente de las plataformas de redes sociales, ¿no? Las definiciones el simple hecho de nombrar algo como el antisemitismo dentro de estos contextos implica la mediación del discurso, ¿no? Que luego va a ser a su vez el que medie o el que gestione el contenido en las redes sociales. El
término discurso de odio y su contexto es obviamente muy útil, pero también es un paraguas muy grande donde caben muchas cosas. Y en gran medida se adolece de una enorme falta de especificidad. A la vez, nos encontramos con una gran falta de contextualización. Es decir, muchas veces cuando se habla de ejemplos sobre lo que entendemos por discurso de odio que pueden estar relacionados con el antisemitismo, obviamente no vamos a encontrar la palabra antisemitismo, de la misma forma que tampoco vamos a encontrar la palabra islamofobia u otros tipos de prejuicio, y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con ejemplos que están profundamente descontextualizados desde su conexión histórica o de su papel tradicional en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, pues no usar el negacionismo del Holocausto. ¿Esto qué es y en conexión con qué? ¿A qué minoría atañe, ¿no? O la mezcla de estos, por ejemplo, ejemplos con otros prejuicios, de manera que no se entiende muy bien de qué estamos hablando. Y principalmente recalcar esta idea, ¿no? Que el antisemitismo no se nombra y dentro de la investigación esto es un tema importante porque es muy difícil tratar algo que ni siquiera podemos poner un nombre. Por otro lado, creo que existe una enorme descompensación entre el contenido, el enorme contenido que hay para leer, hay páginas y páginas para leer de las policies que aparecen en las plataformas de redes sociales, y hay una enorme descompensación entre cómo esto se traslada de forma pragmática a la hora de identificar qué tipos de discurso realmente nos estamos encontrando en redes sociales, cuando no estamos hablando de acciones específicas y explícitas, y a la vez el gran reto de que las narrativas de odio evolucionan muchísimo más rápido que las categorías que generamos dentro del policy making para abordarlas. Y es que indudablemente otro de los retos precisamente es la magnitud del contenido y, creo yo, la nueva tendencia que está ocurriendo a dejar la responsabilidad cada vez más en identificar estas cuestiones en las comunidades judías y en la sociedad civil o en la academia, que está desarrollando pues diferentes proyectos también para entender un poco este contenido. Principalmente porque son discursos enormemente adaptativos que, como veremos, muchas veces funcionan por proxy, con lo cual el estudio de la terminología, del vocabulario, de este tipo de cosas cada vez son más importantes, pero a la vez tienen una enorme mutabilidad. Y estamos hablando indudablemente de un tema muy politizado, que yo comprendo que esto genera un propio reto para las compañías de redes mental, de debate dentro de la academia, y cómo no iba a hacerlo, por lo tanto, para la propia sociedad. Indudablemente creo que hay una falta de transparencia sobre las infraestructuras de las plataformas, y es que al cabo el antisemitismo y el odio online no son solo contenido, son una estructura de discriminación dentro de una infraestructura que facilita y distribuye este contenido. Por lo tanto, y creo que estas son cosas de las que se va a hablar mucho hoy, de las cuestiones de la amplificación algorítmica, la monetización y los flujos de este contenido dentro de las infraestructuras de las redes sociales. Y por lo tanto no se trata solo de eliminar el contenido nocivo, sino de entender las dinámicas que lo facilitan, lo amplifican, y de cómo ese contenido llega hasta ahí y de qué tipo de contenido estamos hablando. Como digo, los retos son múltiples, pero creo que es interesante también hablar de qué podemos hacer sobre ello. Yo siempre pienso que una de las cosas más importantes es fomentar la alfabetización digital sobre lo que nos vamos a encontrar, qué tipo de contenido el usuario se va a encontrar cuando llega a las redes sociales, qué es el antisemitismo y qué recursos efectivos tenemos cuando nos encontramos dentro de estos entornos. Es decir, no ver, lo comentábamos de hecho hace poco en un grupo de trabajo, no ver solo el contexto online como un problema, sino también como una oportunidad. Y en este sentido creo que es relevante generar espacios de referencia informativa online sobre qué es el antisemitismo, cuál es la historia y el contexto del antisemitismo, y también que nos acerquen a cuál es el caso específico de España, que tiene las particularidades, entre ellas el alto nivel de antisemitismo en comparación con la poca visibilidad de las comunidades judías o la falta de preocupación social sobre este tema. En tercer lugar, por lo tanto, generar herramientas educativas, y creo que esto es muy importante en alianza con las plataformas y que vayan más allá del negacionismo del Holocausto, de la educación sobre el Holocausto, que, siendo fundamental, no puede ser el único espacio de acción.
y por lo tanto intentar trasladar esto al policy making de forma lo más eficaz posible a la práctica. Esto implica también más transparencia, más datos para la investigación sobre los algoritmos, sobre la moderación y también sobre cómo se forma a los moderadores y a la inteligencia artificial que modera. Y bueno, creo que hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Me quedo también con la frase de el antisemitismo no está visibilizado, no existe, no se nombra, ¿no? Es como el elefante en la habitación, ¿no? Tenemos un gran problema en eso, ¿no? Y que es que se identifique y se reconozca, ¿no? Y también algo muy importante, que se identifique, y me venía a la mente lo que todos y todas tenemos presente siempre en cuestiones de antisemitismo, que es, que no me cansaré de decirlo, no nos cansamos, la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que España adoptó y como miembro también de esta organización intergubernamental, y que es una guía, en realidad se creó como una guía para poder identificar, de un punto de vista pedagógico, para poder identificar el antisemitismo. Repito, definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y después de este breve inciso, voy a dar la palabra a mi derecha a Tomás Fernández, director del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, Oberaxe, organismo que lleva trabajando... un momentito. Un segundito. ¿Vale? Que estoy buscando, la que trabajamos intensamente años, también contigo y mi predecesora, también Jessica, contigo y esta casa, desde su creación, y anteriormente había estado principalmente en destinos de investigación, en Policía Judicial y posteriormente de docente en enseñanza. Es licenciado y doctor en Derecho, además de graduado en Psicología y graduado en Criminología. Igualmente, citar que es comandante de la Guardia Civil y colabora con varias universidades y tiene diversas publicaciones, principalmente en el campo del derecho y la criminología. No sé si funciona. Cedo la palabra. Sí. No, pues no pasa nada. Nos adaptamos. Es que también es para que puedan escucharlo también ellos, posiblemente. Sí, bueno. Vale, pues bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación al Observatorio Español de la Xenofobia por Centro Sefarad, al director, a Rosa, a Ana. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Y bueno, pues en un principio, como has estado comentando en el observatorio, una de las cuestiones que hacemos no solo es monitorear, ¿no? Digamos, o sea, tenemos que, como la palabra indica, observatorio, es observar, estudiar a través de metodología científica. Por lo tanto, no solo lo hacemos directamente, sino, como es lógico, a través con las propias universidades, y para hacer un trabajo y artículos científicos en el ámbito de discurso de odio, delito de odio, del ámbito de la migración, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones que sí que son necesarias para trabajar con datos, y tenemos que trabajar siempre con una metodología que pueda ser replicable, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido esa alianza, ¿no?, con la academia, ¿no?, en este sentido. Y bueno, sí que en el ámbito de discurso de odio, desde el ámbito, ya si nos hablamos del ámbito, puede ser incluso mal gusto, pero sí que creemos que puede ser reportable, digamos, a las plataformas con las que estamos en contacto constantemente, porque van en contra de la normativa de la comunidad de las propias plataformas. Por eso es muy importante lo que ha dicho Alianza con las plataformas, porque al fin y al cabo estamos trabajando, y bueno, aquí está también Ciberman, ¿no?, de forma muy directa y muy cercana, para no solo el que puedan ellos afinar también al máximo, sino también nosotros afinar en lo que va en contra de sus propias normas, ¿no?, y al final no cercenar lo que es la libertad de expresión, que es una de las cuestiones que siempre tenemos que ir buscando, ¿no?, ese término medio de si cumple de unas determinadas normas de la comunidad o estamos hablando de libertad de expresión. Entonces,
ahí sí que tomamos también referencias muy importantes, no solo la definición, lógicamente, para el ámbito del antisemitismo, sino en el ámbito del discurso de odio en general, pues el propio test de Rabat, la recomendación 15 de la propia ECRI, en la cual nos marca cuándo puede haber una diferencia entre algo que puede ser libertad de expresión y cuál no es libertad de expresión. La propia circular 2019 de la Fiscalía también nos marca ese camino. Por lo tanto, nosotros seguimos un camino que viene marcado por Europa y en el ámbito de las plataformas por sus propias normas de comunidad, para que al objeto de no cercenar ni mucho menos nunca la libertad de expresión, sino lo que queremos es que se cumplan esas normas de comunidad, para vivir en comunidad y en sociedad, y que eso pueda revertir también una prevención de lo que pueda ser mucho peor, porque muchas veces estos mensajes pues son el germen de lo que en online, ¿no?, de lo que puede pasar posteriormente en el ámbito offline. Y como lo ha estado comentando ya el director, ¿no?, pues Sefarad, pues Centro Sefarad, pues ya está demostrado, hay artículos científicos que están aquí ahí publicados para el que quiera hacer cualquier tipo de consulta o desde el punto de vista metodológico. En este caso se hizo desde la propia Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio, lo que tengo el honor de haber estado como autor también, y con la Universidad de Salamanca, donde se pudo ver cómo en 2 años de denuncias que se habían realizado en el ámbito digamos, denuncias a las fuerzas de la Policía Nacional Civil en este caso, y después también lo que había aparecido como dije, en el discurso de odio, y una futura denuncia posterior ya en el ámbito offline. Por lo tanto, ahí ya sí que, aparte de cuestiones que ya la veíamos como sentido común, de que el discurso de odio podía ser un antecedente del delito de odio offline, o sea, cuestiones ya ámbito físico, se ha podido demostrar de forma metodológica y de forma académica, ¿no? Los retos son muchos, porque algunos ya los ha estado comentando Carlota, ¿no? Algunos se han comentado también en la propia presentación, porque la desinformación en el ámbito del discurso de odio está clara, ¿no? La verdad es que igual que se ha utilizado cuestiones emocionales y prejuicios en el ámbito de la publicidad o en otros ámbitos diferentes, el problema es que aquí en este ámbito, ¿no?, en el ámbito de la dignidad humana, redes sociales, que la difusión, ¿no?, que puede llevar a determinados mensajes de humillación y denigración, ¿no? Entonces, esa desinformación pues nos lleva también muchas veces a pensar en los ámbitos de teorías conspiradoras, que también han estado comentando aquí, porque muchas veces se reciben y se observan que hay muchos mensajes similares o iguales, ¿no? Entonces empieza, y que con determinadas teorías conspiradoras, incluso que cuestiones que tienen que ver con darnos, digamos, a hacer algo que si no nos llegara, no nos tocara emocionalmente, pues no llegaríamos a hacer. Ahí es donde entra lo que comentaba, los propios prejuicios que podemos tener a determinados colectivos, ya a personas del colectivo judío u otras personas. Entonces, determinados prejuicios que hemos ido teniendo, ¿no?, y aprendiendo, automatizando en nuestras etapas evolutivas, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, también es muy complicado el destruir un prejuicio, ¿no? Entonces, eso son cuestión de generaciones y generaciones. Pero con las redes sociales, esos prejuicios que tenemos automatizados, pues muchas veces retuiteamos o mandamos por los distintos grupos sin reflexionar, sin mirar nada más. Por lo tanto, es una cuestión que también de formación, de sensibilización, de trabajar desde el ámbito también de los niños y adolescentes, también para que esos distintos prejuicios vayan modificando, y trabajando con los adultos, ¿no?, en este caso, con todos, yo el primero, que tengo mis prejuicios, para que esos prejuicios automatizados, digamos, reflexionar, controlar yo a mi prejuicio, no que el prejuicio me controle a mí. Por lo tanto, son cuestiones que, con los cambios, las codificaciones diferentes que va habiendo, ya no son expresiones muchas veces, palabras, sino símbolos, son emoticonos, etcétera, muchas cuestiones que al final es un corpus que es vivo y que tenemos que estar todo el rato viéndolo y supervisándolo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Los algoritmos son algoritmos, pero mientras no haya un experto humano que esté detrás horas y horas viendo si verdaderamente no es, de acuerdo a la normativa que nos hemos marcado, incluso muchas veces no solo una persona, después reunidos todos, oye, ¿y esto cómo lo vemos?, ¿no?, para que haya pero siempre tiene que haber supervisión humana. Y como decía, con los algoritmos ya hemos llegado en el año 2025 a más de 800.000 mensajes, mientras que en 2024 no habíamos llegado ni a 3.000.
eso es muy importante porque... Exactamente, con el sistema Faro. Entonces, por lo tanto, vemos que nos ayuda mucho, pero eso no quiere decir que sea la panacea. Tenemos que estar detrás, supervisándolo, para ver todos los mensajes y para ir afinando todos estos mensajes. Por eso es tan importante también, cuando hablamos de las normas de la comunidad, ese trato con las plataformas para ver verdaderamente cuál se cumple o no cumple también esas normas de la comunidad, ¿no? Al final, no solo tenemos que estar implicados, ni plataformas, instituciones, son cuestiones también que tenemos que explicar toda la sociedad, para lo que denominamos poder hacer toda la sociedad, no lo que denominamos una contranarrativa, o sea, igual que se inundan mensajes hacia determinados colectivos, en este caso al colectivo del colectivo judío, ¿no? Pues tiene que haber esa contranarrativa para inundar de mensajes en contra de lo que están diciendo, ¿no? Lo que estamos. Por lo tanto, muchas veces no tenemos que quedarnos parados solo y decir, bueno, a ver qué hace una institución, a ver qué hace, digamos, un determinado organización que también están trabajando, sino que todos, cada uno de nosotros, podemos poner ese granito de arena para poder mejorar lo que vemos a diario en los distintos mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, bueno, ahora en el segundo panel, aquí vamos a pasar... Sí. No sé. Este está encendido. Es que como no vemos la luz, no discernimos si está apagado o encendido. Pequeño problema. Claro, aquí lo vamos a ver en el siguiente panel, pero claro... Hablamos de discurso de odio online, discurso de odio antisemita online, pero no todo discurso de odio es delito, vamos a ver después en el siguiente panel. Entonces, claro, esto lo quiero unir un poco a la siguiente, nuestra siguiente ponente. José, te voy a dejar para el final, Zimmerman. También está bien, así puedes, ¿no?, contestar a todos los ponentes que te han nombrado. Claro, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ¿qué hacemos con ese limbo, que es el caldo de cultivo, que es el discurso de odio online, que no llega a ser delito penal, pero ¿qué hacemos con todo eso, que es el abono, ¿no? El abono es como la gota que va cayendo, ¿no? Y puede derivar en lo que estaba diciendo yo antes, en discriminación, en ofensa y en otros niveles más altos, como ha ocurrido en otros países, ¿no? Y voy a pasar a la siguiente ponente, que agradezco y que también le voy a hacer las preguntas porque sé que se tiene que ir a las 11 y que ha hecho el esfuerzo por estar aquí. María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. María Teresa Verdugo ya lo he dicho, es presidenta desde mayo de 2025. En la actualidad, por tanto, está a cargo de la puesta en marcha de esta relevante institución que tiene como misión garantizar la atención independiente a víctimas de discriminación por todos los motivos posibles, impulsar el régimen administrativo sancionador, que esto va a hablar, en la materia, promover la igualdad, difundir estudios y emitir recomendaciones y dictámenes con la finalidad de conseguir una sociedad que preserve y refuerce los valores de justicia, igualdad, dignidad y respeto a la diversidad. Proviene de la carrera fiscal, donde durante más de una década fue especialista en delitos de odio, cosa que nos viene fenomenal, desarrollando una intensa labor formativa y de trabajo en red con todos los interlocutores implicados en la lucha contra la discriminación, desde jueces y fiscales hasta entidades de la sociedad civil, pasando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esa condición ha colaborado a lo largo de 10 años con la Oficina de Derechos Humanos e Instituciones Democráticas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con la que ha llevado a cabo actividades formativas en países como Polonia, Bulgaria, Italia, Albania, Islandia o Montenegro. Y ha sido miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. Le cedo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rosa, muchas gracias a todos. La verdad que es un gustazo siempre escuchar a gente que sabe tanto. La verdad que me da mucha pena no poder quedarme a todo el foro porque es que todas las intervenciones son muy interesantes y para lo que estamos haciendo nosotros muy relevantes. Me toca un poco presentar la autoridad porque realmente, claro, todavía no estamos echando frases, pero realmente cuando eso se aterriza y tenemos que desarrollar todas esas funciones, pues en fin, la tarea, la verdad que es bastante ambiciosa, muy ilusionante, pero también abrumadora por momentos.
En ese sentido, lo decías tú muy bien al principio, la autoridad tiene básicamente en ese margen general, porque hay que decir que vamos a luchar contra todos los motivos de discriminación, incluidos en lo que hoy nos atañe, tanto la religión como el origen nacional, como el origen étnico, porque hay veces también que todas esas circunstancias estamos diseñando procesos en los que sea muy fácil ponerse en contacto con nosotros y plantearnos lo que se reclama, ya sea en formularios más precisos o con más datos, como también directamente poniendo en conocimiento, e incluso de forma anónima, hechos que objetivamente constituyan una vulneración de la Ley Integral para la Igualdad de Trato, que expresamente ya habla de la nulidad o de la prohibición de cualquier tipo de práctica, conducta, acto o disposición que vulnera la igualdad y la dignidad de las personas, en definitiva. Luego, en una fase posterior, intentaremos poner en marcha, estamos ya preparando los pliegos, pues un servicio de atención a víctimas, como ocurría con el anterior organismo de igualdad de España, pues que esté también con presencia en el territorio, que tenga la asistencia o la colaboración de sociedad civil experta para poder prestar una atención más personalizada, más orientada también a lo psicológico y al asesoramiento. Pero bueno, nosotros por ahora estamos diseñando un tipo de organismo administrativo específicamente diseñado en la ley. Es obligado, porque así lo piden las directivas europeas, que cada Estado tenga un organismo de igualdad que trabaje de forma autónoma y que además, a priori, tiene unas ventajas pues propias de esa independencia. Primero, que va a reforzar la confianza en las víctimas. Las víctimas o las personas afectadas o los ciudadanos tienen que saber que es una entidad pues eso, profesionalizada y que no tiene un sesgo político, ni tiene una agenda política, ni va a tomar ningún tipo de represalia, sino que se va a ceñir solamente a examinar si efectivamente lo que se nos pone en conocimiento pues tiene o no encaje en la ley y qué respuesta merece. Nos va a permitir también, aparte de esa refuerzo de la confianza, pues también que nuestras recomendaciones, nuestra acción tenga a priori, si nos lo ganamos, pues ese prestigio o ese peso propio de quien no depende de veleidades políticas, mucha mayor eficiencia, porque al final no hay que estar reclamando medios cada vez que se quiera poner una acción en común, sino que una vez estemos autónoma. Digo constituidos plenamente porque, aunque como muy bien has dicho, Rosa, el nombramiento de la presidencia se hizo en el año pasado y la autoridad se crea por una ley del 2022, todavía no está publicado el estatuto y del estatuto depende que tengamos estructura propia, que tengamos presupuesto y por tanto estamos ahí en una especie de limbo, pero bueno, trabajando mucho y avanzando mucho todas las líneas. Además de esa actividad de recepción de quejas, por la que por tanto se podrá recibir cualquier tipo de reclamación en relación a discurso de odio o a mensajes en redes que sean antisemitas o de cualquier otra naturaleza, también tiene que hacer estudios y estadísticas. No me desarrollaré en eso, pero solo diré que me encanta que esté Tomás, a quien yo ya le conozco desde que estaba en la UNDOR. Estuvimos, por ejemplo, la semana pasada en reunión con el INE. Realmente, lo primero que estamos haciendo es poner en valor todo lo que hay. Si el RELAXE, por ejemplo, tiene unos estudios y un análisis muy profundo, muy técnico, muy bien documentado sobre temas de discriminación y temas de discurso de odio, queremos primero ponerlo en valor, aprovechar lo que hay, analizar toda la información que hay y ya sobre eso ir construyendo. Pero esta idea de evitar redundancias y evitar solapamientos e ir solamente donde hagamos falta, cubriendo los gaps y sobre todo dando servicio y siendo eficaces, es quizá un poco el leitmotiv que tenemos, sobre todo porque además es que tampoco tenemos medios para empezar nosotros a construir todo de cero y a inventar nuevas, cuando ya hay, como digo, muchas iniciativas que funcionan especialmente bien. ¿Qué es una de las cosas para las que se estaba esperando la autoridad y a la que tú hacías referencia, Rosa? Pues es efectivamente ese impulso del régimen administrativo sancionador. Yo, como bien dices, pues durante 12 o 13 años he sido, entre otras cosas, fiscal experta en delitos de odio. Y el problema que teníamos, y lo saben muy bien, creo que tenéis el placer de contar con Elena Pertusa también ahí en el foro. Claro, muchas veces nos encontrábamos con supuestos en los que había efectivamente mensajes o manifestaciones, normalmente en redes, que eran reprochables, que lógicamente eran odiosas, que no podían tener acogida en lo que se entiende que es una sociedad cierto democrática y cierto que por supuesto respeta la libertad de expresión, pero hombre, que tiene que sancionar de alguna forma las conductas que directamente van en contra de la dignidad de las personas y que afectan a la convivencia de los ciudadanos, pero que no pasaban, que no llegaban a merecer un reproche penal, porque que además hay que tener en cuenta que en concreto en nuestro Código Penal, y eso va a ser un problema, porque la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla mucho de este chilling effect y de que no se pueden poner penas especialmente graves cuando se trata de discursos, porque si no la libertad de expresión quedaría muy mermada. Las penas de nuestro Código son de hasta 4 años de prisión e incluso pueden superarlo. Claro, es
da un poco de vértigo, y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que muy alto porcentaje se archivan porque no son delito. Entonces, nos generaba mucha frustración porque decíamos, perfecto, pero ¿qué ocurre con el derecho administrativo? Yo siempre digo lo mismo, si yo tiro la basura donde no procede, en mi ayuntamiento me pueden poner una multa. Si hago un vertido tóxico al río, pues cometo un delito contra el medio ambiente y me pueden meter en la cárcel, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso que se hace, que está mal, que no es penal y que merece un reproche administrativo? Pues ahí es donde hasta la fecha no se ha hecho nada, es que realmente no acabamos de encontrar la forma, y ahí es donde se pretende que la autoridad independiente pues haga, porque lo tiene específicamente entre sus funciones, ese impulso del Ejecutivo sancionador. No me voy a extender porque hay poco tiempo y tengo mucho interés en que pueda hablar también José y en que se cierre la mesa, pero señalar que, por un lado, la ley 1522 sí recoge infracciones y sanciones. Hay una infracción que es la inducción a discriminar, pero también hay un concepto, una infracción en relación a los supuestos de acoso discriminatorio, que se define como cualquier conducta que se realice por causa de discriminación, en este caso sería el antisemitismo, cuyo objetivo o consecuencia es atentar contra la dignidad de la persona o el grupo que se integra y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo, ¿no? Este sería un poco Estamos buscando, haciendo un análisis exhaustivo de toda la legislación para buscar la palanca o el mecanismo que nos permita, digamos, impulsar ese derecho sancionador. Luego, además, habrá muchos supuestos concretos. No es un caso de antisemitismo, pero, por ejemplo, la Ley 423, en relación al colectivo LGTBI, recoge como una infracción, y está dirigida a las plataformas, la no retirada de un contenido vejatorio o insultante que haya puesto una tercera persona cuando se le haya reclamado en ese sentido. Y luego también está la DSA, que bueno, hay gente aquí muy cualificada para hablar, la verdad que siento mucho de verdad no poder escucharlo, o la ley de contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, ese impulso para que pues discriminar no salga gratis, como decía Pedro Cerolo, que es lo que tiene 20 seguidores, a lo mejor es casi mejor no hacerle caso, que si incoamos contra él una diligencia, lo estamos haciendo famoso porque ella le dirá a su cuñado, fíjate, porque he dicho lo que todos piensan y lo que me ha pasado. Y a partir de ahí realmente esta cosa de creamos ese atractivo que tiene para los jóvenes que las cosas estén prohibidas, que no se puedan decir, que haya que hacerlo secretamente, y eso también permite también la viralización, la radicalización de los colectivos. En fin, es un tema en el que queremos hacer un enfoque que no sea solamente punitivista, ¿no? Pero bueno, sabemos que es nuestra principal relevancia, y solamente para terminar, pues que también la autoridad, cuando no haya otro mecanismo más eficaz de acciones judiciales o de impulso del sancionador o de atención específica, podrá emitir pues recomendaciones al estilo de lo que hace, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, para poner de manifiesto malas prácticas o errores en cualquier tipo de actividad pública o privada que creemos que son contrarias al derecho a la igualdad, que por tanto habría que modificar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y también queríamos agradecer a la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato y la No Discriminación por toda la disposición. Aquí nuestro director general y el equipo de Centro Sefarat Israel se ha reunido con la oficina, con el equipo de la Autoridad Independiente, y que queríamos destacar la disponibilidad y la motivación a trabajar en el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Nos parece que sois una pieza clave también, y bienvenidos, y es fundamental. Pues, María Teresa, te voy a hacer preguntas, como te tienes que ir. Bueno, te había quedado un poquito, pero te voy a hacer a ti la pregunta, ¿no? Y luego ya pasamos a José. Vale. La autoridad tiene la facultad de investigar de oficio situaciones de discriminación en especial gravedad. ¿Bajo qué criterios consideraría que una campaña de desinformación o acoso antisemita online alcance a esa especial gravedad para que su oficina intervenga? Y la segunda, la colaboración con la Fiscalía, aprovechando su experiencia como fiscal de delitos de odio, ¿cómo se coordinará la autoridad para derivar casos de antisemitismo online a la Fiscalía cuando el discurso de odio trascienda a la vía administrativa y pueda constituir un delito penal? Facilitas. Bueno, muchas gracias, Rosa. A ver, empezando por el final, la verdad que yo tengo mucha suerte. La creación o la puesta en marcha de la autoridad, como decía, es un reto abrumador, pero aunque siempre hay obstáculos en el camino, estoy teniendo la gran suerte de que cuento con muchos aliados, porque los conocía o porque directamente todo el mundo, cuando conoce la institución y sabe lo que hace y a qué se dedica,
pues se entusiasma y quiere ayudar. Y nos están ayudando a nivel institucional y a nivel de sociedad civil, pues de muchas formas. Y la Fiscalía, desde luego, y eso lo tengo que agradecer especialmente, ha sido una de ellas. Por la buena disposición, nos han ayudado, nos están formando también al equipo y se han unido con nosotros. Y, de hecho, seguramente los primeros convenios, de los muchas circunstancias, se va a remitir la documentación, qué irá en la documentación, pues cómo se garantice también el tema de protección de datos, cómo se va a hacer un seguimiento de los casos. Y entonces, la verdad que lo tenemos bastante avanzado y yo no puedo más que agradecerle tanto a Miguel Ángel como a Elena, como a María Jesús y a María, a todo el equipo, pues la ayuda que están dando, porque, bueno, ya digo, es que estamos todos al final en lo mismo, que es luchar contra la desigualdad. Y luego, ¿en qué supuestos? Claro, entonces, relacionado con lo anterior, yo entiendo que la prerrogativa aquí o la prioridad para determinar si es o no discurso de odio punible penalmente es de la Fiscalía. Solamente cuando la Fiscalía decida que no va a acusar por delito de odio, o cuando en un procedimiento judicial el juez archive la causa y la sobresea porque no es delictiva, o se dice sentencia absolutoria porque los hechos no son delito, será cuando podrá intervenir, en caso de discurso de odio, la autoridad independiente. O sea, ese filtro primero lo tendrá que hacer la Fiscalía, porque el penal siempre prevalece sobre el administrativo. A partir de ahí, ¿qué criterios utilizaremos nosotros para entender si merece el impulso del sancionador o realmente hay que dejarlo, pues, que se pierda en la red? Pues lo más sencillo será utilizar el test de Rabat. No por nada, sino porque por lo menos son 6 criterios muy básicos. Entonces se atenderá, pues, al orador y a la eficacia que tenga su discurso, a la posibilidad de llegar a un amplio número de personas, al tipo de personas o su vulnerabilidad, y sobre todo a ese cierto peligro abstracto pero real de crear un clima objetivamente humillante, discriminatorio, lesivo de la dignidad y que ponga en peligro, pues, esa tranquilidad de la que tú hablabas al principio. Pues muchísimas gracias y te liberamos. Te liberamos. Muchísimas gracias. Tengo mucho interés de escuchar a José. Si me voy en medio, por favor, disculpadme todos. Fenomenal, cuando estimes o no. Muchísimas gracias. Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, contamos con, y quiero aquí destacar, vamos ahora a dirigirnos a la responsabilidad de las plataformas, pero también al papel de prevención, de coalición con las plataformas en positivo, como hemos estado escuchando aquí, también qué función van a tener en positivo, ¿no? Que muchas veces prevenir y trabajar desde la educación y desde la sensibilización es bastante más útil que el señalar el delito. Las dos cosas se complementan. Bueno, pues quiero introducir a José Luis Zimmermann, responsable de políticas públicas para España, Portugal y de Meta. Y un segundito, que aquí tengo su currículum. Aquí está. Con una trayectoria de más de 20 años vinculada a la industria tecnológica, Zimmermann es uno de los principales referentes en economía digital y regulación en la península ibérica. Antes de incorporarse a Meta, en 2021, funciones públicas. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, su carrera se ha centrado en impulsar la transformación digital, el comercio electrónico y la autorregulación sectorial, como el puente estratégico entre Meta y los reguladores, gestionando desafíos clave como la privacidad, la seguridad digital y el despliegue de las nuevas tecnologías en el marco legislativo europeo. También muy fácil todo esto, estas funciones hoy en día. Sin más, te cedo la palabra y te agradezco también aquí el esfuerzo por participar en este panel. Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por invitar a Meta aquí y a mí. Personalmente supongo que me escucháis bien, ¿no? Sí. No sé si muy bien. Y muchas gracias también por esa introducción, Rosa. Yo creo que espero responder a las expectativas. A ver, yo creo que hay muchas cosas que ya se han comentado en la mesa. Carlota, Tomás, María Teresa ya han puesto sobre la mesa elementos que yo también voy a repetir desde la posición de Meta o de las plataformas. En primer lugar, destacar, como decía Carlota, la complejidad del tema, la necesidad de colaboración, que creo, bueno, también ahí representa la figura, en este caso, en lo que respecta a Meta, de Overaxe y de Tomás en particular. Y luego, lo que decía María Teresa también, que a lo que Tomás también se ha referido, ese necesario balance que lo hace todo más complicado entre la libertad de expresión,
los contenidos delictivos de discurso de odio y lo que tú te has referido antes, Rosa, también, y creo que también estaba en toda la conversación, que hacemos con ese contenido que si bien no es delictivo, pero pues es reprochable, es odioso, los términos que ha utilizado María Teresa. A ver, simplemente muy rápido, nuestra prioridad en Meta, y creo que esto, o al menos huelga decir esto, es que los usuarios de nuestras plataformas, los usuarios de lo que llamamos de superficies como Facebook, como Instagram, como Threads también, es que tengan una experiencia positiva. Es que bueno, puedan utilizar la plataforma con los fines que la compañía se planteó al crearla, que es que compartan, que estén en contacto unos con otros, que conecten entre las personas, que se vinculen a comunidades comunes, que se informen. Ese es el objetivo principal y eso lleva a que bueno, desarrollemos ciertas políticas, ciertas iniciativas para la protección o para de esa integridad, ¿no? De lo que llamamos nosotros integridad del usuario, ¿no? Que tenga esa experiencia positiva. Para ello, efectivamente, y creo que Tomás lo apuntaba muy bien, compañías como las nuestras, es decir, esto no es algo únicamente que hace únicamente Meta, sino que creo que es común en la industria, lo que hacemos es establecer una serie de normas internas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en la plataforma. Insisto, dirigidas a proteger esa integridad, es decir, dotar o tratar de dotar de esa experiencia positiva y segura a nuestros usuarios. Esas normas, por lo general, van más allá de la propia ley en aquellos países en los que operamos, ¿no? Y, obviamente, también en lo que respecta a discurso de odio, contenido de odio. Y María Teresa también apuntaba a esto. Hay un marco normativo vigente en Europa, que es la DSA, al margen de otras, obviamente, legislaciones locales en todos estos mercados, que si bien, y esto quiero dejarlo claro, exime de responsabilidad a las plataformas sobre el contenido que pongan sus usuarios, no lo hace, obviamente, si tenemos conocimiento efectivo de que se está cometiendo una ilegalidad. Es decir, si nosotros recibimos una notificación en la forma que la ley prevea o que se prevea para de eliminación de contenido, tenemos que actuar inmediatamente y eliminar ese contenido. Esto está fuera de toda duda. Es decir, actuamos, digamos, con ese contenido en dos direcciones. El contenido que viola nuestras normas, que puede ir, insisto, más allá que lo que la ley marca, y el contenido ilegal, que sobre esto, insisto, no hay ninguna duda. Hay que eliminarlo siempre y cuando tengamos conocimiento efectivo de que eso es así. Dicho, este es el marco, digamos, a nivel general. Obviamente, y esto también quiero vincularlo un poco a eso que decía antes, de que nuestro objetivo principal es que los usuarios tengan una experiencia positiva, a la hora de gestionar este contenido no somos infalibles, y esta es la realidad, ¿no? Para poder ejercer o para poder aplicar estas normas y por supuesto también la normativa vigente, pues nosotros contamos con nuestras herramientas de moderación. Ahora mismo es cierto, pues también es público, que con el advenimiento de la inteligencia artificial, además nosotros siendo una empresa que es puntera en este ámbito, pues aplicamos gran parte de este conocimiento para poder aplicar estas normas y para poder cumplir con el marco normativo. También, en paralelo, y también lo decía Tomás antes y creo que es importante, con la necesaria moderación humana que da el contexto adecuado, no solo local, pues hay ciertos matices vinculados al antisemitismo o vinculados, por ejemplo, también a la islamofobia que hay que conocer, ¿no? Pero es verdad que, bueno, a medida que seguramente la inteligencia artificial vaya avanzando, pues va a ayudar mucho más a que esa infalibilidad a la que yo creo que aspiramos, a esa eficiencia a la que aspiramos, pues se consiga. Pero de nuevo, y me voy a parar aquí, es un tema complejo, es un tema que exige colaboración, pero es un tema para el cual las plataformas, en particular Meta, o en el cual tenemos puesto una enorme cantidad de recursos, pues es un tema prioritario para nosotros, porque no tendría ningún sentido, insisto, somos los primeros interesados en que sean nuestras plataformas lugares seguros, ¿no? Y lugares, insisto, que provean de una experiencia positiva, porque si no,
no estaremos cumpliendo con el objetivo que nos planteamos y tampoco serviría de nada nuestras plataformas como bueno, pues elemento de disfrute, ¿no? Sí, muchísimas gracias a María Teresa Verdugo, que tiene que dejarnos. Muchísimas gracias. Vale. José, también muchísimas gracias a ti. Quiero decir que ha aceptado el reto de estar aquí, ponerse de cara al público aquí, que no es fácil a la plataforma, porque alguna otra plataforma no ha aceptado esta invitación. Así que yo quiero agradecerle estar aquí. Una preguntita, sé que vamos un poquito mal de tiempo, pero no, vamos fenomenal de tiempo. Una pregunta a José y luego una breve a vosotros. Una pregunta a José, fácil también. Dada la sofisticación del nuevo lenguaje antisemita y teniendo en cuenta que bajo la DSA, la Ley de Servicios Digitales, las plataformas deben mitigar, entre comillas, riesgos sistémicos, en este caso relacionados con la difusión del discurso de odio antisemita, y aquí va la pregunta, ¿cómo asegura Meta que sus sistemas de moderación entiendan el contexto cultural español y apliquen la definición de antisemitismo del AIRA como herramienta de referencia para detectar, eliminar o prevenir el discurso de odio? Sé que lo que llega de discurso, o sea, de reclamaciones a través de la moderación, lo que llega de denuncias sobre discurso de odio, en este caso también antisemita, creo recordar que nos dijiste que es canalizado al equipo internacional de Meta. Pero bueno, si nos puedes hablar un poco de esto. A ver, como decía al principio, no es un tema fácil. Una cosa yo creo que es relevante, y además son datos que Tomás sabe además que ofrecemos porque son datos públicos, que además estamos obligados a hacer públicos y obligados por la propia DSA. A ver, la prevalencia del discurso de odio en nuestras plataformas es del 0,02%, es decir, de cada 10.000 visualizaciones, solo 1 o 2 son de discurso de odio, contenido de odio. Esto es, a ver, yo siempre digo esto, entonces, en Meta las plataformas de Meta son usadas por alrededor de 3.500 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de miles de millones de piezas de contenido. Claro, toda esta, la dimensión que toma, insisto, una prevalencia del 0,02%, pues es grande. Esto es indudable. Estamos hablando, no sé, cientos de miles, incluso millones de piezas de contenido, ¿no? Y esto es complicado, ¿vale? De nuevo, nosotros aplicamos aquí o combatimos esto de dos maneras. Cada vez más, porque además es que tenemos una confianza en esto, obviamente, ¿no? Como empresa de tecnología y como empresa además donde la inteligencia artificial ahora es parte fundamental, en la inteligencia artificial como ese primer filtro. Y tenemos confianza en que esto va a ayudar muchísimo. Antes decía Tomás también que Overaxia hoy ha cambiado la forma en que digamos, monitorea todo esto gracias a la inteligencia artificial. Pero después, efectivamente, tienen que existir ahora, seguro, no sé, yo no sé en el futuro, pero desde luego esos moderadores humanos que siguen aportando aquí valor, que aportan, insisto, ese conocimiento. Y estos equipos, efectivamente, son equipos internacionales, pero con conocimiento local, ¿vale? Entonces, cuando detectamos nuestros sistemas de inteligencia artificial detectan que un contenido, en este caso, viola nuestras normas de comunidad, ¿vale? Es posible también, pues por funcionamiento interno, que pase por una moderación de personas para ofrecer un contexto local, porque puede ser que la inteligencia artificial interprete de una manera, pero luego hay que dotar de ese contexto local. Por supuesto que hay en los equipos de Meta personas expertas o personas con conocimiento sobre esos matices, es decir, lo que tiene que ver con un discurso de odio de una determinada índole, ya sea antisemita, ya sea de otro tipo, que tienen, insisto, que dar ese contexto. Pero, de nuevo, vuelvo a lo que decía al principio, ¿eh? Yo creo que estamos hablando, en el caso de Meta, de una enorme cantidad de piezas de contenido, como en el caso de las redes sociales, y de momento, pues aunque los esfuerzos son enormes, todavía tenemos que alcanzar un grado óptimo para conseguir esa eficiencia que todo el mundo espera de nosotros. Muchísimas gracias. Una muy breve, muy rápida. ¿Qué planes tiene Meta para colaborar con entidades o instituciones españolas en campañas de pre-banking, prevenir antes de que la desinformación cale, para educar a los jóvenes, por ejemplo, sobre los tropos antisemitas históricos y contemporáneos? Esto es una oferta de colaboración, ya te lo digo yo.
Yo la tenía que colar sí o sí, digo, bueno. Nosotros estamos encantados, ya lo hemos hecho en el pasado, de hecho, no en el caso concreto del antisemitismo, sino en el caso general del discurso de odio. Recuerdo, por ejemplo, una acción que hicimos en Nuevo, al menos yo creo, hablo por mi compañía, pero por mí mismo, que son necesarias y que estamos abiertos a esa colaboración. Muchísimas gracias. Recogemos la propuesta. Muchísimas gracias, José. Y una última pregunta para ellos rápida. La primera para Carlota. Hemos observado cómo el antisemitismo online suele reciclar viejos tropos históricos adaptándose a crisis actuales, como la pandemia, los conflictos geopolíticos. En este contexto de tiempos complejos, ¿cuáles son las nuevas narrativas o códigos visuales que más te preocupan por su capacidad de saltar los radares de moderación de las plataformas en relación al antisemitismo? Sí, funciona, yo creo. A ver, ahora. Dale. Hola. Ahora sí. Es que no le habíamos dado el botón. O a lo mejor yo le he dado, como no se enciende rojo, le he dado yo más veces, pero bueno, en fin. Es que como no hay... Bueno, de nuevo, uno puede entrar en las especificidades de todos los ejemplos que puede haber, aunque yo creo que en ese sentido desde Verac se verán muchísimos más casos. Pero a mí me gustaría aprovechar para incidir de nuevo, a raíz de esto, en el discurso sobre el discurso, ¿no? Las normas o el policy making son los discursos que contextualizan el contenido de odio, ¿no? Y el nivel de especificidad y de indicadores de calidad que podemos sacar de eso es lo que va a implicar una mejor peor gestión de este contenido. Lo digo en relación porque, bueno, como es normal, por otro lado, y me gustaría recalcar que lo que son las normas de comunidad en los últimos 15-20 años han mejorado extraordinariamente. Estamos hablando de un nivel de complejidad en las normas comunitarias muy amplio el que tenemos actualmente. Pero a pesar de eso, las políticas siempre están más orientadas o preparadas para detectar aquello que es explícito, ¿no? Una simbología clara, unos insultos explícitos, un negacionismo evidente. Y como se ha planteado también en la mesa, lo más complejo es el discurso ambiguo, donde nos encontramos con referencias indirectas, los límites, cómo manejar los límites entre lo decible y lo que es interpretativo, ¿no? Sobre todo, de nuevo, volviendo al caso de las cuestiones de antisionismo y antisemitismo. Y obviamente pues las partes culturales de cada contexto. En ese sentido, yo creo que resulta muy necesario entender un poco cómo se articulan estas fórmulas de contenido que van a activar ese antisemitismo latente, ¿no? Que es muchas veces lo que los nuevos códigos de contenido antisemita buscan, ¿no? Obviamente siempre va a haber un trasfondo del antisemitismo tradicional, ¿no? Principalmente yo creo que es muy útil entender la cuestión del antisemitismo conspirativo, ¿no? Con terminología como globalistas, élites, banqueros, lobbies, la palabra Rothschild. También es interesantes del uso de las caricaturas, de las imágenes, que son mucho más difíciles de moderar, de la banalización que se hace del antisemitismo, del holocausto a través de los memes y creo muy importante también la reapropiación de imágenes, sobre todo en relación con el conflicto de Oriente Medio. Nos vamos a encontrar con muchísimos casos de reversión del holocausto, que de nuevo entra en este espacio de ambigüedad, porque en las normas puede decir no puede haber negación del holocausto. La negación del holocausto puede ser los casos en los que la imaginería se utiliza para revertir estos discursos que están asociados a una cosa muy específica en su contra. Y al final, pues las palabras que funcionan por proxy, obviamente, y proclive a generar más contenido de odio, ¿no? Por eso al final yo creo que sigue resultando muy necesaria la especificación, la contextualización, la definición para que haya una mayor capacidad de gestión, creo yo, de toda esta enorme mutabilidad del discurso antisemita online. Muchísimas gracias. Y por último, bueno, referente a esto, no me voy a alargar, pero José podría hablarnos de la directiva de Meta sobre, bueno, no la directiva, las políticas sobre las publicaciones, eliminar las publicaciones que utilizan el término sionista cuando se emplee como sustituto deshumanizante de judío israelí o para incitar al odio. Esto lo publicó Meta, no yo. La última pregunta, muchísimas gracias. Un corpus, ¿no? Un corpus que hemos ido desarrollando a lo largo de los distintos años en distintos proyectos europeos, como era el proyecto Alreco, después posteriormente el proyecto Rialab, y claro, pero eso, lo que comentaba antes, al final son unas expresiones que quedan rápidamente obsoletas con
con estas cuestiones que estábamos comentando de codificación, ¿no? De codificaciones distintas, ¿no? Entonces, dentro de esa supervisión humana, que tiene que ser fundamental, no solo está el ámbito de ver verdaderamente si puede estar o no estar dentro de ese mensaje de odio, o simplemente ha localizado alguno de esas expresiones, pero que no tiene nada que ver con el contexto, ni tiene nada que ver verdaderamente con un mensaje de odio, para irlo eliminando y que el algoritmo vaya entrenando cada vez que eliminamos algo. Después también tenemos que ir viendo y cómo vamos aprendiendo muchas veces también los cambios. Por ejemplo, me acuerdo yo que sustituyeron, por ejemplo, tema para celebrar cuando naufragios de migrantes, pues ponían una ola. En determinados casos concretos, por ejemplo, también en el ámbito de antisemitismo, pues en el tema de Eurovisión, en el tema, pues, estos temas, pues hay picos grandes que lo podemos y lo tenemos señalado en los distintos informes mensuales, ¿no? Entonces vemos ahí cuando hay determinados contextos, pues nos fijamos más en determinados colectivos, y ahí vemos pues cuando empiezan a codificar determinadas cuestiones, memes, etcétera, como por ejemplo ratas o un dibujito de una rata o cosas así en determinadas cuestiones. Entonces eso lo que hacemos es extrapolarlo, mandarlo, digamos, al propio algoritmo dentro de la propia plataforma, para que el propio algoritmo pues lo identifique como posible contra ese colectivo. Eso no quiere decir que lo vaya a ser, porque a lo mejor no sale después posteriormente a otro mensaje. Entonces, por eso después tiene que haber otra vez una revisión humana en ese sentido. O sea que al final estás aprendiendo, porque cada vez está habiendo modificaciones del propio lenguaje, ya no solo con expresiones de palabras, sino con símbolos, dibujos o cualquier otra que podamos encontrarnos. Muchas gracias. A Esteban, brevemente. Por favor, vamos de tiempo. Espera un momentito, porque te van a pasar un micrófono, porque si no, las personas, como se está grabando, ¿puede haber un micrófono, Judith? Samuel, ¿alguien? ¿Un micrófono? Y si no coges este, directamente. Bueno, breve, no sufras. Mira, te trae Judith uno, no hace falta. Un poco rústico esto. Brevemente, por favor. Que vamos con el tiempo. 3 veces, lo he dicho bien. Primero, preséntate. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, secretario general del Consejo de Víctimas, quiero hacer énfasis en esto, de delitos de odio y discriminación, y luego codirector del Observatorio del Antisemitismo y más cosas. Pero vale. Vamos a ver, empiezo por felicitar al Centro Sefaraz por el evento. Yo soy del dicho que cada vez que hablamos de antisemitismo le ganamos la partida al antisemitismo. Por lo tanto, bien hablemos, y más en un discurso de odio. Has pedido brevedad, había para todos, pero hago una, que es la de la perspectiva de la víctima. Vale. Las víctimas nos sentimos desprotegidas en Meta. En el ámbito administrativo ni os cuento, o sea, Maite ha dicho que no está en vigor. Por lo tanto, todas las denuncias que ponemos a la Fiscalía, que las trasladan al ámbito administrativo, ya están prescritas. Es una desgracia. Y en el ámbito de la Fiscalía, que luego hablaremos, si tenemos la oportunidad, pues tenemos un gran lío en cuanto a concepción de lo que es y lo que no es antisemitismo. La aplicación del IRA, que has hecho muy bien, Rosa, el énfasis de utilizar la aplicación del IRA, yo la veo que brilla por su ausencia. Entonces, la pregunta es, ¿van ustedes, a todos, a tener en consideración la voz de las víctimas migratorias? Hay clima de intolerancia punible penalmente, y luego lo que hay es una estigmatización brutal, que es la que estamos sufriendo. La pregunta es genérica. ¿Van ustedes a hablar con las entidades que estamos con las víctimas o con las propias víctimas en directo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y yo creo que... Por empezar. José ahora hablará, María Teresa no está, pero supongo que sí, claro. No, en primer caso, cuestiones de no es por las víctimas. Entonces, desde la OBRASE, claramente, vamos, lo tenemos claro que incluso ya estamos teniendo algunas reuniones, como sabe bien Esteban, y queremos tener cada vez más reuniones
dentro de las funciones además que logra accede con las distintas organizaciones representantes y creo que es fundamental. O sea, la interlocución con el tercer sector, la interlocución con las organizaciones que representáis a las víctimas, para mí es fundamental. O sea, que de acuerdo. Gracias. Y supongo que lo mismo para la autoridad independiente. La autoridad independiente para la no discriminación, ¿no? E igualdad de trato. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchísimas gracias a los ponentes de este panel. Muchísimas gracias, José, que estás allí. Y gracias a todos y pasamos a la siguiente mesa. José. Entonces, lo vamos a dejar... Vale, lo voy a dejar así. Vale. Gracias. Sí, Rosa, ya ves. Sí, voy a echar Elena, aunque no se vea la luz. Hola. ¿Ves? O sea, hola, ahora. Hola. ¿Ves? Ahora está encendido. Apaga y enciende. ¿Vale? Sí, el resto lo mismo, ¿vale? Gracias. A ver si va bien. Vamos a empezar para que conseguimos insistos de... ¡Ay! Pues estoy abriendo la que no es. Pilar, sí. ¿Qué tal? Pilar, soy María. Sí. ¿Qué tal, Vera? Vera. ¿Qué tal, María? Y Elena. ¿Qué tal, María? Bueno, me estoy dando cuenta de que no se ha pedido para el currículum, pero bueno, os presentáis y decís lo que queráis de vosotras mismas, claro. Bueno, ¿se oye? Sí. Como vamos un poquito, como siempre suele pasar, apurados de tiempo, si os parece vamos a comenzar ya, para que haya tiempo de que las ponentes pues también tengan su tranquilidad a la hora de exponer lo que vienen a contarnos. Y bueno, yo soy María Arroyo, soy la directora y el Movimiento contra la Intolerancia, y de verdad todos los días miramos y buscamos incidentes o discursos relacionados con el antisemitismo y lamentablemente casi todos los días encontramos algo. Entonces me siento súper honrada de estar en esta mesa con vosotras, con tres mujeres jefas que tienen una trayectoria. ¿Tú no eres jefa? Bueno, te faltará poco. O no lo sé, lo que tú quieras. Pero bueno, que me siento muy honrada y con muchas ganas de escucharos porque me va a ayudar mucho también el trabajo diario de lo que hacemos en la Federación, que como entenderéis, pues una de las claves y de las prioridades de la institución que representa a las comunidades judías es la lucha contra el antisemitismo. Así que bueno, pues ya os presento. Tenemos a Elena Pertusa, que es fiscal adscrita a la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. A Vera Sopeña, que es jefa de la Unidad de la Ley de Servicios Digitales en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y a Pilar Moniesa, que es jefa del área del Sistema Estadístico y Atención a Víctimas de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, el Ministerio del Interior, la ONDOD. Todas ellas trabajan con estos temas que son poco agradables, el tema de los incidentes y los delitos, ¿no?, de odio. Antes, una curiosidad personal que os quiero plantear a las tres. Del volumen de incidentes
que recibís en vuestras respectivas instituciones, podéis tener un porcentaje o una tendencia de los que corresponden al discurso de odio antisemita? Pilar, por ejemplo. Buenos días. ¿Buenos días? Sí. Bueno, yo soy Pilar Muniesa, como ha dicho, y bueno, es que nos ha pedido al principio que nos presentásemos. No soy teniente coronel de la Guardia Civil y soy la responsable del sistema estadístico y de atención a víctimas de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Precisamente el área que yo dirijo, el Sistema Estadístico de Atención a Víctimas, no solamente engloba a la UNDOT, a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos, sino también tengo encuadrado el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, ¿no? El Sistema Estadístico de Criminalidad, yo creo que, como gran parte de ustedes conocen, es el sistema que recoge todos los hechos denunciados ante los cuerpos policiales, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, las tres policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Policía Foral de Navarra y Ertzaintza, y algunas policías locales que también reportan esos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues entre esos datos sí que se recogen los datos de criminalidad, los tipificados en el Código Penal, y concretamente los de los delitos de odio, ¿no? Lo que pasa que nosotros, a la hora de recoger esos delitos o incidentes de odio, sí que los clasificamos por ámbitos, de los cuales el antisemitismo es uno de los principales ámbitos, y de los cuales tenemos datos desde el año 2013. Sin embargo, no tenemos esa discriminación entre qué es discurso o qué es otro tipo de discurso de odio en línea o otro delito en el mundo online, ¿no? Pero bueno, sí que con los datos que venimos manejando, sobre todo en los últimos 2-3 años, hemos visto una tendencia realmente ascendente del antisemitismo dentro del ámbito de los delitos de odio, y es una tendencia que crece, ¿no? y que nos preocupa día a día. De hecho, Pilar, si me permites, en el último informe del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio, para mí el titular era que bajaban los delitos de odio, salvo el antisemitismo, que subía. Sí, en el cómputo total sí que había un ligero descenso, lo que pasa que luego por ámbitos el antisemitismo es uno de los ámbitos que ha experimentado un mayor incremento ya de todo en los últimos años. No solamente en el aspecto de los hechos denunciados, sino también en el tema de los investigados y también de las victimizaciones, ¿no? Con lo cual creemos que el antisemitismo es un fenómeno que está calando en la sociedad, que se está ampliando y no solamente nos preocupa el número, ¿no? Sino la forma en la que tienen lugar estos delitos que, como han comentado en la mesa anterior, están en constante mutua. Además, y para organizar este tipo de jornadas, porque el antisemitismo, aunque haya personas que piensan que afecta a muy poca gente, porque la comunidad judía es muy pequeña, la realidad no es esa. Recogemos el guante del informe del Ministerio del Interior diciendo el antisemitismo sube y no solo afecta a los judíos. Seguimos con la tendencia o el porcentaje, si queréis poner cifras o no, pero lo que Vera en vuestra institución recogéis. Muchísimas gracias al Centro Sefarad por organizar este evento y sobre todo también por la parte que me toca, por la importancia y el interés del Reglamento de Servicios Digitales y cómo está implementando en España. Es muy importante porque hay, lo que tenía preparado también para mi intervención, política de moderación de contenidos, y luego pues puede tener su efecto o su incidencia o puede repercutir luego pues en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía, pero nosotros no vamos a recoger eso. Sí que hay una vía donde podemos recoger determinada información sobre aspectos, incidentes que la base pueden tener a lo mejor un delito de odio, pero lo que nos pueden reclamar a nosotros o reportar a nosotros es cómo el diseño de la plataforma ha fallado en ese aspecto concreto. Y nosotros donde podremos hacer algo, que luego puedo explicar a continuación, es cómo vamos a gestionar. Todavía no está atribuida la competencia a CNMC formalmente porque hace falta que se apruebe una ley y entonces pues tampoco hemos hecho una divulgación de manera que al final pues estemos favoreciendo que nos lleguen reportes de tipo. Lo único que es importante que si nos llegase no seríamos nosotros los que haríamos la estadística o tal, sino que sí que trabajamos con las plataformas para que nos hagan llegar esa información en la medida que luego pueda servir de base a una exigencia sobre el diseño o el análisis de los riesgos que tienen que hacer las plataformas conforme al nuevo Reglamento de Servicios Digitales. Gracias. Elena, desde la Fiscalía, ¿cómo veis? ¿Qué os llega sobre el tema del antisemitismo? ¿Cuánto os llega?
Bueno, los datos que tenemos de 2025 todavía no son públicos, se recogerán en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que se publica en septiembre, ¿no?, de 2026, porque coincide con la apertura del año judicial. Esto implica que, aunque sí que tenemos recopilados pues un poco cómo ha sido la actividad del Ministerio Fiscal en esta materia, este año pasado todavía no lo podemos publicar, pero sí que podemos comentar ciertas tendencias, ¿no? Este año pasado, de 2025, el Ministerio Fiscal, en materia de delitos de odio y discurso de odio, aquí estoy hablando de ambos, ¿no?, de los delitos de odio y el discurso de odio criminal, un porcentaje muy importante, por encima del 40%, se ha cometido en Internet, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un incremento, ¿no?, de este fenómeno de los delitos que se cometen a través de Internet, y por lo tanto es necesario también pues poner el foco en el espacio digital y ver cómo podemos entre todos tratar de combatir, ¿no?, y frenar este tipo de fenómenos. Otra tendencia que hemos detectado, y en el ámbito de los escritos de acusación que ha formulado el Ministerio Fiscal en el año 2025, es un incremento de los discursos de incitación. Esto es importante porque el discurso de incitación es la modalidad más grave de delito de discurso de odio criminal, y se ha producido esta mañana en esa primera mesa, que no solo tenemos que hablarlo desde la perspectiva penal, es importante también que entre en juego las autoridades administrativas, la sociedad civil y, por supuesto, las plataformas. Y, por último, otra tendencia que también hemos detectado, y es que este año 2025, en los escritos de acusación del Ministerio Fiscal en materia de delitos de odio y discriminación, también se ha apreciado un aumento del antisemitismo como motivación discriminatoria, y por lo tanto igualmente es importante, como apuntaba Carlota también esta mañana al hablar, pues que se ponga el foco en el antisemitismo, porque de lo que no se habla pues no existe. Exactamente, y estamos aquí para hablar. Gracias por la sinceridad y gracias por los datos también que nos estás dando. La mesa se llama Avances y retos en la vigilancia y la persecución del discurso de odio antisemita en línea, que ya lo ha apuntado Elena, online en España. Vera, nos comentas que todavía estáis a la espera de una ley. Para vosotros ya empezar, habéis empezado, pero para divulgar, ¿no? ¿Puedes hablarnos de algún avance desde que habéis comenzado hasta ahora? Porque la mesa se llama Avances en la persecución. Sí, muchas gracias. A ver, lo que me gustaría es empezar un poco por contextualizar realmente los servicios digitales, porque es un cambio de paradigma, ¿no? Partimos, la reglamentación digitales sigue partiendo de los principios básicos que han regulado hasta ahora lo digital, que es el principio de exención de responsabilidad de las plataformas y servicios de intermediación, tal como ha explicado el representante de Meta, y también el principio de país de origen, ¿no? Que solamente tiene jurisdicción sobre estos servicios digitales la autoridad o las autoridades del país donde está establecido estos servicios digitales, y cuando no están establecidos en la Unión Europea, pues un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el reglamento de servicios digitales? Sigue basándose en esos principios, pero como decimos, con matices, porque hay la exención de responsabilidad, persiste la exención de responsabilidad, pero se pasa de un escenario de autorregulación y voluntariedad que vemos que hasta ahora pues ha funcionado a lo mejor no del todo correctamente, a establecer unas obligaciones de diligencia debida que tienen que salvaguardar en distinta medida, en distinto grado y en distinta intensidad los prestadores de servicios de intermediación en función del riesgo que plantean. Es una regulación asimétrica, un poco compleja, porque además se basa en las características técnicas de los servicios, que no es fácil siempre discernir, pues si es un servicio de mera transmisión, memoria caché, los de hosting. Yo me voy a centrar en las plataformas, porque las plataformas son las que plantean mayores riesgos, y también al plantear los mayores riesgos son sobre los que se han establecido un mayor
o una intensidad mayor de obligaciones de diligencia debida. Y también el principio de este sistema de Ágora, inmediatamente estamos todos informados, de manera que ya no es como antes, que había que enviar una documentación, llegaba entre todos los coordinadores de servicios digitales y la Comisión Europea las órdenes de retirada de las solicitudes de información que las autoridades competentes dirigen a las plataformas. Y esto sirve, bueno, para bastantes acciones que se pueden tomar después, pero sobre todo para tener un mapa y para saber lo que está pasando y qué plataformas tienen más órdenes, de qué son el contenido de esas órdenes, por qué se emiten, se contestan o no se contestan, en cuánto tiempo, ¿no? Y entonces, digamos que viene a reforzar la eficacia de las competencias de las autoridades que ya son competentes. De manera que, si por ejemplo hay una orden de fiscalía, bueno, en el caso nacional, pero imagina en cualquier otro ámbito, si hay alguna autoridad competente que ha emitido o que se tiene que dirigir a una plataforma y la plataforma no contesta en el plazo que le obliga a hacerlo el reglamento de servicios digitales, eso nos puede llegar a nosotros porque ya es un problema de diseño. Hay una obligación. Nosotros no nos vamos a meter el contenido, no nos vamos a meter a exigir, la jefa revisamos que hay un punto de contacto claro, directo, accesible, conocido, para poder hacer esa comunicación para la autoridad competente con la plataforma. Y que si no contesta, el que es competente, la autoridad a lo mejor irlandesa, en la mayoría de los casos, que pueda verificar o que pueda tener esa información de distintas autoridades competentes de que ese tipo de órdenes o ese tipo de comunicación, ese tipo de contactos no están siendo atendidos como deben ser. Y eso puede ser la base de un procedimiento sancionador, porque no se está informando el curso dado a esa orden. Lo mismo es que son cuestiones básicas. Desde el Reglamento de Servicios Digitales ahora hay obligación de que si hay un servicio que pueda ser accesible desde la Unión Europea, que tenga un representante, que esté establecido en un país de la Unión Europea para estar sometido a una jurisdicción, o que nombre un representante legal también para fijar esa jurisdicción, de manera que ya tienes alguien que te puede exigir el cumplimiento de reglamentos digitales. Es que algo tan básico como eso antes no estaba tan claro, ¿no? Un punto de contacto para autoridades competentes, un punto de contacto para los destinatarios de servicios, o sea, que haya mecanismos para que entre todos podamos, y eso lo hemos visto en el pasado con plataformas que no están establecidas en la Unión Europea o que no tienen esos mecanismos de reporte pues accesibles o fáciles. Entonces, por ir muy rápidamente, luego también la obligación, y aquí en este foro es especialmente importante, la obligación sobre acciones, cómo las han motivado, qué tipo de notificación de acción es fundamental. Hay los coordinadores de servicios digitales que están pudiendo hacer ese ejercicio de divulgación, me consta que van a universidades para animar a los estudiantes para que los utilicen, para que los testeen, para que vean si efectivamente las plataformas, aquí vamos a hablar luego a lo mejor de los alertas fiables, los trusted flaggers, ya son agentes profesionalizados, ¿no?, que saben cómo a lo mejor en el ADN de Overaxe sería así, que saben pero realmente esos mecanismos son para el conjunto de la población, para que los destinatarios de servicio, que son primera barrera, si ven un contenido, si ven algo que es ilegal o contrario a los términos de la comunidad, de las normas de comunidad de esa plataforma, que lo puedan reportar fácilmente y que les digan qué es lo que ha pasado con ese reporte. Se llama el mecanismo de notificación y acción. El canal prioritario para los alertadores fiables. Los alertadores fiables tienen que tener un canal prioritario. Aquí en España es especial, es un ejemplo de buena práctica, el acuerdo interinstitucional para la lucha contra los delitos de odio, y el protocolo que se constituyó con Overaxe, Fiscalía, algunas de las plataformas. Es una buena práctica que además lo miran con envidia, ¿no?, cuando vas a foros de otros coordinadores al prioritario de recepción de los reportes que les puedan dar. Y luego también está la notificación de sospechas de delitos, que tiene que establecer ahora un punto de contacto, acciones de moderación de contenidos que ya ha ido, y luego hay otras obligaciones que me parecen especialmente importantes en este ámbito, porque inciden sobre el diseño. Aquí estamos hablando de contenido, de reportes, hechos concretos, pero realmente donde creo que tiene especial valor añadido el Reglamento de Servicios Digitales, donde realmente puede desplegar un efecto importante sobre cómo se está organizando el entorno digital,
es las obligaciones sobre el contenido, los patrones oscuros, la publicidad, porque ya una publicidad, cómo se monetiza, ¿no? Todo ese engagement, todas esas interacciones sobre un contenido radical. Los sistemas de recomendación, que lo único que hacen es potenciar todo el resto de efectos, están en la base de la monetización, están en la base del diseño, están en la base de la amplificación algorítmica de determinados discursos, porque generan ese engagement, ¿no? Cuanto más radical, o sea, es decir, la base del delito de Dios, pero es que también se amplifica de tal manera que alcanza unas audiencias y les llega audiencias que nunca hubieran pensado en ese contenido si no les llega por esos métodos de amplificación. Y también digitales, y donde se están focalizando mucho las acciones coordinadas entre todas las autoridades competentes. El papel, rápidamente, porque creo que me estoy excediendo mucho, pero el papel del coordinador de servicios digitales, y a la pregunta inicial que me decías qué es lo que estamos haciendo ahora, son tres fundamentalmente: coordinar autoridades competentes, otros coordinadores de servicios digitales, Comisión Europea, coordinarnos con ellos en el ámbito de las competencias de cada uno, colaborar con sociedad civil, fundamental. Si no nos llega la información, tampoco sabemos cómo están funcionando esas obligaciones de diseño y qué impacto tienen, y luego supervisar nosotros directamente a los prestadores de servicios de intermediación, especialmente las plataformas que estén establecidos en España. De momento en España no tenemos ninguna de las VLOPs, de las Very Large Online Platforms, que son las que por su tamaño generan más riesgos, son competencia de la Comisión Europea, y luego respecto a los riesgos sistémicos y las obligaciones más incisivas del reglamento de servicios digitales, pero también de los TSCs de establecimientos. Si España tuviera una de estas plataformas, también estaría bajo nuestra supervisión, y esa es la única parte que no podemos hacer hasta que no estemos habilitados. Vale. ¿Por qué? Porque hace falta un procedimiento administrativo y un régimen sancionador, y eso el reglamento lo ha dejado a los ordenamientos jurídicos nacionales, lo que se tiene que incorporar en una ley. Eso, y luego otra parte muy importante, que especialmente en este ámbito, es la certificación de determinadas figuras que introduce el reglamento de servicios digitales, como son los organismos extrajudiciales de resolución de conflictos, muy especialmente los alertadores fiables. Estamos perdiendo la posibilidad de que haya alertadores fiables españoles certificados por nosotros para nuestro contexto, nuestro lenguaje y nuestros problemas específicos en España. Y luego otro también muy importante que quería solamente dejar apuntado, que es la certificación de académicos. Hay un artículo muy interesante en el reglamento de servicios digitales, que es el artículo 40, que permite certificar a académicos en determinadas condiciones para que las grandes plataformas digitales, las han sido designadas Very Large Online Platforms, tengan que darle acceso a los datos más confidenciales de la plataforma: usuarios, cómo funcionan los sistemas de recomendación, cómo interaccionan los usuarios con el contenido, que es la única manera como de verdad podemos entender cómo funcionan para poder realmente exigir medidas de mitigación que eviten desde el inicio, mucho antes de que sucedan, la acción, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, Vera, entiendo entonces que lo que comentas de relación con la sociedad civil, va a haber un contacto, un teléfono, la persona que se siente perseguida en cualquier plataforma, en cualquier red social, puede ir a vosotros a contar su caso y a mostrar todo lo que le está pasando. Nosotros en ese caso lo que haríamos siempre sería remitir a las autoridades competentes, porque no seríamos competentes para proteger a esa persona. Nosotros lo que diríamos sería, si hay muchos reportes de ese tipo, ver que el diseño o la identificación de riesgos que ha hecho la plataforma no es adecuada, a lo mejor no ha identificado ese riesgo, o a lo mejor habiendo identificado ese riesgo, la medida de mitigación para evitarlo no es la correcta. Y ayudaríamos a la Comisión Europea en ese ejercicio, en su investigación sobre esos aspectos en concreto. Pero si nos llegase un reporte de una persona que tuviese un problema de ese, lo que nosotros actuaríamos ahí como coordinadores inmediatamente, se lo remitiríamos a quien es competente para ayudarles. Fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, consumo. Vale, entendido. Pilar, en el entorno del Ministerio del Interior, en vuestra oficina, en la ODOT, ¿qué es lo que soléis recibir relacionado con el discurso antisemita y cómo podéis combatirlo?
Bueno, pues nosotros, ya digo, una de las principales fuentes de información que tenemos son los datos que nos llegan a través del Sistema Estadístico de Criminalidad, que lo que nos permite es elaborar unos informes de evolución de los delitos de odio en España, que publicamos con carácter anual, ¿no? Esperamos que, bueno, no he podido dar datos del 25 porque el informe está todavía en proceso de evolución y hasta principios de junio no creo que se presente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, sobre todo con esos datos, es con lo que estudiamos cuáles son las tendencias, porque los delitos de odio los tenemos también clasificados por diferentes ámbitos, entre el que se encuentra, obviamente, y como no puede ser de otra manera, el antisemitismo, y es lo que, bueno, nos permite ahí diseñar y ver un poco dónde hay que poner el foco, o dónde hay que hacer el mayor esfuerzo, ¿no? Sí que también somos conscientes que lo que ocurre en el mundo online, ¿no? Que lo que ocurre en el ámbito digital pues tiene su reflejo, no queda solamente ahí en el ámbito digital, sino que tiene su reflejo en el ámbito real, ¿no? Como también ha apuntado Tomás en la mesa anterior, y bueno, y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que así lo demuestran, que sobre todo en los últimos años, por ejemplo, cuando ha habido picos, cuando ha habido pues algunos acontecimientos internacionales o algunas crisis sociales, pues sí que se han generado unos picos de desinformación y una intensificación de los discursos, ¿no? Y concretamente también del discurso antisemita, ¿no? Por ello, también nosotros desde la Oficina Nacional consideramos que la lucha contra los delitos de odio o el control del antisemitismo en el ámbito digital no es algo que debe recurrir o que debe recaer únicamente en el ámbito policial o en el ámbito judicial, ¿no? Sino que hay unos campos muy realmente importantes, ¿no? Y que hay que hacer una fuerte inversión en el tema de la prevención, de la educación, de la alfabetización digital y sobre todo de la colaboración y cooperación constante entre todos los organismos, todas las instituciones y el tercer sector social, las organizaciones de la sociedad civil que también tienen algo que aportar, ¿no? Sobre todo en la parte de la prevención. Sí que desde el Ministerio del Interior en los últimos años hemos hecho una fuerte, o una importante labor para tratar de reformar o de reforzar la monitorización de activas, pero bueno, sí que nos apoyamos de una forma y colaboramos de una forma muy estrecha con los cuerpos policiales, ¿no? Sobre todo con Guardia Civil y Policía Nacional, a través de los grupos de expertos que tienen ellos, que son los equipos REDO y los equipos EVO, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esa especialización, de esos grupos especializados, lo que tratamos es de compartir información y criterios para poder reaccionar de una forma rápida y constante ante que todas aquellas discursos o todos aquellos incidentes que puedan tener un carácter delictivo. Luego también hemos añadido nuevas herramientas, ¿no? para tratar de detectar de una forma rápida y este tipo de materia. En ocasiones sería difícil poder detectarlos, ¿no? Luego también trabajamos en el ámbito internacional, tenemos una relación muy estrecha tanto con Europol como con otros países, otros Estados miembros del entorno y organismos internacionales con los que también hemos estado trabajando para combatir el discurso de odio por europeo, y la verdad que tuvo muy buen resultado, ¿no? Y luego, pues dentro de los planes de acción con los que trabajamos en la ONDOT, que como saben, pues marcan un poco el camino, ¿no? La línea a seguir a las fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el delito de odio, y concretamente si analizamos el tercer plan de acción, que es el que actualmente está en vigor hasta el año 2028, pues sí que encontramos medidas muy claras, específicas orientadas al ámbito digital, ¿no? En la línea 2, por ejemplo, existe la obligación de perseguir el discurso de odio, pues lo que pretende también es, la finalidad es dotar de herramientas especializadas de análisis para reforzar las capacidades de coordinación de las unidades policiales, estas unidades policiales que he comentado antes, ¿no? Sobre todo las unidades REDO y las unidades EVO, ¿no? Y luego, pues también reforzar esos equipos especializados que se crearon en el primer plan, y que, pues en este segundo plan lo que se pretende también es de dotarle de mayores capacidades, tanto de recursos materiales como personales, para impulsar pues esa especialización y crear una serie de criterios homogéneos y de mejorar esa capacidad operativa para hacer frente a estas conductas, ¿no? Que también cada vez son más especializadas, con lo cual también necesitamos herramientas que nos den que tengan mayor potencial y que tengan una mayor rapidez, ¿no?
Y por último, bueno, pues también señalar generar conocimiento, ¿no? Otra de las medidas que también se nos marcan dentro del tercer plan es generar conocimiento específico sobre el discurso de odio online, ¿no? Pues a través de publicaciones, de estudios o de la integración de nuevas fuentes de información, ¿no? Porque también consideramos que el tener un conocimiento más profundo sobre este fenómeno, pues también es fundamental para luego diseñar las políticas de prevención que desde la oficina consideramos fundamentales, ¿no? Y decir que también dentro de esas políticas de prevención, lo que he comentado al principio, no es algo exclusivo de los cuerpos policiales, sino que hay muchos organismos o muchas entidades en la sociedad que pueden colaborar y que deberían de colaborar también para generar ese sentimiento de tolerancia y de respeto, ¿no? Y luego ya como cuestiones más específicas, pues también en España contamos desde el año 2003 con el Plan Nacional para la implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, en el que también participamos desde la ONDOT y concretamente pues lideramos uno de los grupos de trabajo que pues ya el año pasado, en el 2025, publicamos una guía de judaísmo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que actualmente estamos trabajando en la elaboración de otro documento también de sensibilización dirigido a la sociedad en general, en la que contribuye a identificar cuál es el antisemitismo actual, cuál es el antisemitismo contemporáneo, a conocer la vida judía en España y también pues a entender la importancia en nuestra historia y en nuestra democracia, ¿no? Y tratar de combatirlas. Y luego también en el ámbito, ya descendiendo un poquito más, de la seguridad ciudadana para los cuerpos policiales, pues también existen diferentes planes. Hay un plan que es el plan director, que va enfocado para centros y entornos educativos, pues para sensibilizar también a los alumnos, a los chavales en los colegios y en los entornos educativos sobre diferentes problemáticas, y entre ellas pues también están ahí incluidas capítulos específicos para los delitos de odio. Y luego, pues también otros planes de prevención, como puede ser el de la lucha contra los grupos juveniles violentos, ¿no? Entonces, pues hay diferentes herramientas que a lo mejor, si no de una forma muy directa, sí que son transversales y también tienen cierta implicación. ONDOT tiene un mail de atención, de asistencia. Sí, tenemos un mail también que es asistencia@interior.es, donde pues también recibimos numerosas informaciones, ¿no? Muchas veces son consultas, otras veces a lo mejor sí que son denuncias, en el caso de que sea denunciando alguna situación de desigualdad o de discriminación. Pues lo que solemos hacer es pasárselo a los cuerpos policiales que son los nuestros. Eso te iba a preguntar, porque desde la Federación recibimos situaciones de personas que acuden a nosotros porque no saben qué hacer y no quieren denunciar porque tienen miedo. Entonces, muchas veces decimos, escribe a asistencia.ondot@interior.es. ¿Qué les contestáis cuando recibís este tipo de situaciones? Hay de todo, ¿no? Hay veces que lo que simplemente te piden es asesoramiento pues sobre cómo denunciar o qué recursos. Entonces, pues nosotros también tenemos una página web, que es también la página web de ONDOT, donde también hay un mapa de recursos y toda esa información de cómo denunciar, qué recursos se ofrecen, pues también figuran ahí, ¿no? Entonces, en función de lo que venga solicitando en el correo, si simplemente es demandando alguna información de cómo denunciar, qué recursos, pues también le respondemos en función de lo que nos preguntan, y si a lo mejor es que muchas veces son correos que quieren denunciar a Policía Nacional, en función un poco de la competencia territorial, pero que ahí no se queda, le damos salida. Sí, porque la gente en la calle se siente desprotegida y tiene miedo, entonces sí. Para eso estamos todos, ¿no? Para tratar de ayudarles. Elena, desde uno de los poderes independientes del Estado, desde la Fiscalía, ¿cómo estáis tratando estos temas? Antisemitismo en concreto. Pues yo sobre todo, como la mesa es avances y retos, pues comenzar un poco por los avances, ¿no? Ponía en la primera mesa, ¿no? Vuelvo a incidir un poco en las palabras de Carlota, ¿no? Cuando dice, ¿no? Pues que hay que hablar de antisemitismo. Entonces, lo primero que quiero destacar es avances legislativos, ¿no? Desde hace unos años se modifica en el año 2022 el Código Penal, seguía a través de otros motivos de discriminación, como era la etnia,
la nación, origen nacional o religión o creencias, que eran características que ya figuraban en el Código Penal. ¿Por qué se introduce de forma específica el antisemitismo? Porque el legislador también buscaba hacer hincapié en que pues este motivo de discriminación existe y exige también un tratamiento específico. Esto nos permite también que se segreguen datos y estadísticas sobre antisemitismo de forma específica, de forma que no que podamos atender, ¿no?, pues qué volumen de delitos antisemitas estamos teniendo en los últimos años y poder así identificar tendencias. Luego, a nivel legislativo, también quiero destacar cómo la Ley de Igualdad de Trato modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal e introduce, cambia, ¿no?, nuestro estatuto para blindar, ¿no?, y establecer la especialización del Ministerio Fiscal, que es una de nuestras fortalezas en delitos de odio y discriminación. La Ley de Igualdad de Trato lo que crea es, de un lado, la unidad de delitos de odio y discriminación dentro de la Fiscalía General del Estado, de la que yo formo parte, y a su vez, ¿no?, establece que en todas las fiscalías provinciales tiene que existir una sección especializada en delitos de odio y discriminación. La especialización en esta materia dentro de la Fiscalía Española ya existía, ¿no? Desde el año 2007 en Barcelona se dan los primeros pasos para crear esta especialización. Es justo el líder de nuestra unidad, el fiscal de Sala, quien por primera vez en España, por ley, hemos conseguido, gracias a esto, múltiples avances significativos en lo que viene siendo criterios, unas pautas, unas recomendaciones que nos permitimos debatir y sobre los que necesitamos sacar o extraer conclusiones para ver cómo trabajar de forma más eficaz y dar una mejor respuesta penal. Pues en el año 2024 parte de estas jornadas de especialistas se dedicó de forma a aplicar el test ECRI o el test de Rabat, de forma que siempre, ¿no?, que en la Fiscalía se recibe una denuncia por discurso de odio en línea, lo que se va a hacer es acudir, ¿no?, a estos grupos policiales especializados, de los que hablaba Pilar, que sin duda también para nosotros son uno de los principales avances, poder trabajar tanto con los grupos REDO de Guardia Civil como con los grupos EVO en policía. Ir a la policía especializada que haga un informe en los que aplique estos criterios que establece umbral. Lo que se va a hacer es analizar pues todo el contexto, tanto el contexto general como el contexto específico de los comentarios. Por supuesto, se va a analizar si se ha hecho en una red social más comentarios de esa cuenta, el lenguaje que ha utilizado, qué reacciones ha provocado en el resto de usuarios de la red social, el propio medio utilizado, es decir, cómo funciona la red concreta donde los ha publicado, etcétera, ¿no? Todo esto, una vez que tenemos o que hemos realizado a la discriminación por motivos antisemitas, por supuesto es delictivo, pero también el discurso que humilla, que denigra o que menosprecia estos últimos discursos de odio, no solo ese discurso de incitación, sino ese discurso también humillante.